Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que están aquí. Un gusto nuevamente volvernos a reunir y un poco lo que estamos llevando adelante desde FASGO es tener una mirada, como bien lo dice hoy este seminario, una mirada integral de la salud de las mujeres. Y bueno, y quisimos armar con Marcelo Correa, que ahora lo voy a presentar, una amplia temática sobre los LARCs, los métodos de larga acción, los anticonceptivos, digamos, post-evento obstétrico, y que verdaderamente, la verdad han sido un éxito, creo que han sido un éxito para todos los que nos ha tocado en algún momento de nuestra carrera dirigir algún área, algún servicio de salud reproductiva. Vemos que, digamos, los anticonceptivos clásicos, las píldoras anticonceptivas, inclusive el DIU, como una estrategia, no lograban avanzar en lo que sería la, la anticoncepción, la salud reproductiva, en nuestros grupos de mujeres que consultaban, ¿no? Y desde que se implementó esta estrategia, Patricia, eh, yo la verdad pude ver un cambio muy importante en esto, de cómo la adherencia que tuvieron estas mujeres a lo que es la ligadura tubaria, los hombres a la vasectomía, al DIU posparto inmediato, al implante en las adolescentes. La verdad, esto me parece que trajo un cambio muy fuerte de paradigma. Yo le voy a presentar a quien va a ser el moderador, el coordinador de esta jornada, que es el doctor Marcelo Correa, al que nos une una larga amistad de muchos años, por compartir las mismas avatares de la obstetricia. El doctor Marcelo Correa es jefe de servicio del Hospital Interzonal de Agudos de la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, el Hospital Gandulfo, un gran hospital. Integra el Comité de Salud Materna de FASGO, es uno de nuestros miembros, y además integra el comité científico de una sociedad federada, AFASGO, ¿no? De la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenido Marcelo. Hoy estamos con unos disertantes de lujo que ahora les voy a ir presentando, que son los que van a dar las charlas. Primeramente quiero presentar a la doctora Belén Orrigo, que es médica interna del Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. También nos va a acompañar el doctor Gonzalo Guzmán, jefe del Servicio de Obstetricia de la Maternidad Estela de Carlotto de la provincia de Buenos Aires. El doctor Ignacio Pérez Tomazone, que es fellow de LACOG y médico obstetra de planta del Hospital Parmenio Piñero de la Ciudad de Buenos Aires también. Y por las provincias van a participar el doctor Miguel Romano, que es jefe del área de salud sexual y reproductiva del Instituto de Maternidad y Ginecología de Nuestra Señora de las Mercedes de la provincia de Tucumán, y el doctor Daniel Marca, médico de planta del Servicio de Tocoginecología del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la provincia de Jujuy. Es decir, Roberto, Patricia y todos los que nos están acompañando, que es muy importante para nosotros lo federal que va a ser esta reunión el día de la fecha. Así que, en honor al tiempo, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la doctora Belén Orrigo, que nos va a hablar de las estrategias para la reducción de la mortalidad en relación a la IP. Belén, bienvenida, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la convocatoria a FASGO, al doctor Marcelo Correa, al doctor Casale. Y vamos a dar comienzo a esta mirada de AIPE desde un eje estratégico en la mortalidad materna y perinatal. Para comenzar a hablar, es necesario establecer cuáles fueron los objetivos que propusieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá por el 2015, para la Agenda 2030. En el objetivo número 3 se propuso como meta reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, y además garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y además integrar la salud reproductiva en lo que son las estrategias y los programas nacionales. En el objetivo 5,
la meta que se propone, entre otras, es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entonces, en estos objetivos nos orientan a garantizar derechos en lo que es en materia de salud sexual y reproductiva. Recordar y tener presente que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos, por lo tanto son inalienables, y además nosotros, los profesionales de la salud, quienes trabajamos en servicios de obstetricia, en servicios de adolescencia, servicios de ginecología, debemos conocer este marco jurídico para orientar nuestras acciones. Además, en este sentido, AIP, la estrategia anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, es una estrategia que garantiza sin duda derechos. En nuestro país remarcamos su acción de inmediata, y es el acceso de una persona a un método anticonceptivo elegido, poniendo énfasis en aquellos métodos que son de larga duración, los que conocemos como LARCs, antes de la alta hospitalaria, luego un evento obstétrico, ya sea una situación de aborto, parto o cesárea, con el objetivo de disminuir los embarazos no planificados y espaciar los periodos intergenésicos. En este sentido, sabemos que los embarazos no planificados y disminuirlos y el acortamiento de los periodos intergenésicos trae un aumento de la mortalidad materna y también trae un aumento de los abortos en situaciones inseguras. A nivel mundial mueren 830 mujeres por día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Los embarazos no planificados son un problema global de salud pública. Se sabe que el 50% de los embarazos a nivel mundial son no planificados, en nuestro país alrededor del 63%, y en lo que es el grupo etario de adolescentes entre 15 y 19 años, el 70% no planificó su embarazo. Y de quienes no han planificado su embarazo, no utilizaban un método anticonceptivo en el 72.2% de los casos. Justo, bueno, en este círculo no se ve por la transmisión, pero 43 muertes maternas en el año 2016 hubo por aborto. Esto corresponde a un 20% de la mortalidad. En este sentido tenemos que tener presente que los periodos intergenésicos cortos traen riesgos aparejados, como esta tabla lo muestra. Un aborto inducido aumenta, o sea, tener un embarazo luego de un nacimiento vivo en menos de 6 meses trae un riesgo de tener aborto inducido en un 650%, aborto espontáneo, muertes de recién nacido, muertes maternas, y estos riesgos también se han visto cuando los embarazos se suceden en muy corto plazo en aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que tuvieron un embarazo luego de un aborto espontáneo inducido. En este nuevo embarazo se pueden dar riesgos como bajo peso al nacer, anemia materna o embarazos pretérmino. En este slide, que es un trabajo de Uttar Pradesh, de la India, lo que se observa es, en este escenario, o sea, de embarazos no planificados, es cómo las mujeres presentan un bajo riesgo, una baja percepción de riesgo de embarazo a medida que va avanzando el puerperio. Se sabe que en los primeros 6 meses el 90% de las mujeres retorna a su actividad sexual. Paralelamente, disminuye la exclusividad de la lactancia materna, retornando los ciclos ovulatorios y aumentando progresivamente el riesgo de embarazo no planificado. Por eso, en este contexto de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, hay que hacer énfasis en lo que son los métodos anticonceptivos de larga duración, y por eso es clave la consejería en salud sexual y reproductiva. Los profesionales de la salud debemos adquirir competencias en la consejería de salud sexual y reproductiva y crear vínculos de confianza con las pacientes para que, brindando información clara, adecuada y precisa, las pacientes puedan elegir su método de forma autónoma. A grandes rasgos hay 2 tipos de consejería: aquella que es propiamente dicha, donde es el paciente quien tiene una demanda activa y va en búsqueda de un método anticonceptivo, y después encontramos la oportunidad en la asistencia, que es clave en esta estrategia de la que estamos hablando de AIP, ya que es el profesional de la salud que aprovecha esta oportunidad que tienen las mujeres con contacto con el servicio, con un servicio de salud, y informan acerca de métodos anticonceptivos, ya sea porque la mujer se interna por una situación de aborto, o parto o cesárea, o bien sobre el control prenatal, que es el momento ideal para hacer la consejería en anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Como bien dijimos, hay que hacer énfasis en los métodos de larga duración.
los LARCs, que son el implante subdérmico, el DIU, el SIU. En nuestro país tenemos más experiencia en AIP, en implante subdérmico y en DIU, y digo a nivel mundial también. Y nosotros incluimos dentro de AIP a la ligadura tubaria postparto como método irreversible y de larga duración. Bueno, las ventajas de los métodos anticonceptivos de larga duración son muchísimas. El principal es que son altamente costo efectivos y que tienen muy bajo porcentaje de falla por parte de la usuaria, o sea, la falla intrínseca es alrededor de 1%, o sea que su uso típico es similar al uso perfecto. Dentro de las múltiples ventajas quiero hacer hincapié en esta que dice, no requieren de visitas frecuentes al sistema de salud ni de mayores gastos luego de colocados. Esto es fundamental en este contexto que nos atraviesa de la pandemia por COVID-19. La FIGO, en una publicación de este mismo mes, pide a nivel mundial que se establezcan estrategias para la planificación familiar postparto y también hace hincapié que esto debe suceder en los países de altos ingresos. En el mismo contexto, el Royal College lanza una serie de recomendaciones para establecer este tipo de estrategia, no solo para satisfacer las necesidades anticonceptivas de las mujeres, que durante la pandemia se ha visto que la necesidad, que hay necesidad insatisfecha en lo que es materia de salud sexual y reproductiva, sino también para disminuir el riesgo de transmisión de COVID-19 entre las mujeres y los profesionales de la salud. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres, una vez que se van de alta obstétrica, tienen muy poca adherencia a regresar a los consultorios de salud sexual y reproductiva. En el Hospital Álvarez se ha hecho un trabajo donde se observó que el 29% regresan al control de salud sexual, a buscar un método anticonceptivo luego de la alta obstétrica. Entonces, en este sentido, hay que hacer fundamental hincapié en esta estrategia, que es la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. En el Hospital Álvarez, la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva es uno de los pilares fundamentales del servicio, entre otros. La estrategia AIPES la hacemos hace muchísimos años, está muchísimo más aceitado lo que es la colocación de DIU post-aborto, se hace más de 10 años, la colocación de DIU postparto comenzó en el año 2015, y la colocación de implante subdérmico desde el año 2012 aproximadamente. Lo que hacemos es una oferta sistemática de métodos anticonceptivos a las mujeres que se contactan con nuestro servicio, ya sea en el control prenatal o durante una internación, y aquellas que lo hacen durante el control prenatal, lo que hacemos es poner fundamental énfasis en los métodos de larga duración, en los múltiples encuentros que tenemos con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar. Se brinda información clara y precisa de qué métodos podemos brindarle acceso, y se anota y se especifica claramente en la historia clínica cuál es el método elegido. De esta manera, cuando la mujer se va se interna en situación de trabajo de parto o de cesárea, no es pasada por alto la decisión. Bueno, en estos slides les voy a mostrar, desde el 2017 al 2019, hubo mucha adherencia a lo que son los métodos de larga duración, y fue en ascenso la elección por estos métodos. Sobre todo puede ser por la fortaleza en la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, pero también a que los médicos del servicio nos vamos habituando y tomamos la estrategia como un hábito. Desde el 2017 se ha visto, fíjense, los de color morado son los de parto y cesárea, es el porcentaje sobre el total de ingresos, y los violeta, los métodos colocados post-aborto. Un 15% de las mujeres que ingresaron por parto o cesárea se colocaron un DIU post-parto, post-alumbramiento, mejor dicho, y el 27% de las mujeres se colocaron un DIU post-aborto. Enfoquémonos en los que son los métodos de larga duración, como la ligadura tubaria, un 10% de las mujeres, y el implante subdérmico, que justo no se ve por el slide. No, acá estamos, 11% las mujeres que se ingresaron por parto y cesárea, y posaborto un 15%. En el 2018 hubo un ascenso muy notable en lo que fue la colocación de DIU posaborto, y también mayor adherencia al DIU posparto, implante subdérmico y ligadura tubaria, que fue del 11%. Pero fíjense, hacia el 2019 hubo
un ascenso fundamental en lo que es la colocación de implante subdérmico y de ligadura tubaria, que no se ve por, supuestamente, estamos ahí transmitiendo, que fue del 16%. Esto significa que el 57% de las mujeres que ingresaron para tener un parto o una cesárea se retiraron del servicio con un método de alta eficacia y de larga duración. Como muestra este gráfico, los LARCs, que son los de color morado, y la ligadura tubaria del 16%, ambos suman el 57%. El resto se retiró con métodos de corta duración. En este sentido hay que hacer fundamental hincapié en aquellas mujeres que eligen un método de corta duración, entregar folletería y turnos al alta para que puedan regresar y tengan mayor adherencia a regresar a los consultorios de salud sexual y reproductiva. En lo que respecta a las internaciones por aborto, el 70% de las mujeres tuvieron acceso a un método de alta eficacia y de larga duración, combinado en lo que es DIU post-evento, ligadura tubaria y implante subdérmico. La cobertura del servicio en anticoncepción es alta, es de alrededor del 99%, y la fortaleza de este modelo reside en la creación de un circuito virtuoso entre las usuarias y los profesionales de la salud, que lo que hacemos es brindar información clara y precisa, empoderar a las pacientes de información, y de esta manera puedan tener el acceso a un método de larga duración. Para ir finalizando, las conclusiones es que esta estrategia es un modelo de calidad de atención que todas las maternidades deberían implementar. Los equipos de salud deben capacitarse en esta estrategia, no solo en lo que son las prácticas de colocación de métodos anticonceptivos o prácticas quirúrgicas, sino también adquirir competencias en lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva, que es clave en este modelo de atención. Además, AIPE es sin duda una herramienta que garantiza derechos y debe ser utilizada como política pública para generar resultados que impacten sobre los indicadores de salud materno-infantil. Y como último concepto, quiero dejarles que la salud reproductiva es esencial y urgente. La pandemia, que hoy tiene su epicentro en América Latina, ha relegado la salud reproductiva, profundizando así los efectos de la desigualdad de género. Muchas gracias. Gracias, Belén. Muy buena tu presentación, te felicito. Gracias. Quiero comentarles que están viendo casi 400 personas, incluido todas las provincias de nuestro país. También nos vienen del exterior: Colombia, Venezuela, Paraguay, México, Guatemala. Para la próxima presentación, primeramente quiero darle el agradecimiento al Laboratorio Bayer, que nos está auspiciando. Va a hablar el doctor Gonzalo Guzmán, jefe del Servicio de Obstetricia de la Maternidad Estela de Carlotto, con el tema AIP, posible, posaborto, y un tema muy interesante que es vasectomía. Adelante, Gonzalo. Muy bien, gracias Marcelo. Vamos a compartir. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradecerle al Comité de Salud Materna de FAJO por la invitación, y con el lema de estrategia AIPE, una mirada integral. Me toca hablar de AIPE posaborto y POSILE, y sobre vasectomía. Yo soy jefe de servicio de la Maternidad Estela de Carlotto. Una institución que se instauró como meta ser garante de derechos en salud sexual y reproductiva, con la intención de no brindar servicios de salud, sino garantizar derechos de salud, que es algo muy distinto. La garantía de derechos en salud sexual y reproductiva con una perspectiva de género e interculturalidad. Esta perspectiva de género para derribar las desigualdades que puede haber a nivel social con respecto al género, y con una mirada intercultural, teniendo en cuenta que las creencias y culturas de nuestra población, en este caso nos toca la población de Moreno, una población de 500.000 habitantes, una población golondrina, con inmigrantes, con gente que viene del interior, y que realmente la mirada de la interculturalidad es fundamental para entender cuáles son
cada una de sus necesidades. Principalmente con un abordaje transdisciplinario. La transdisciplina tiene muchísimas ventajas para poder abordar de una manera más integral, ¿sí?, la salud sexual y reproductiva de nuestras usuarias y de sus parejas, en distintos ámbitos e instancias de la atención. Mucho más cuando se trata de la atención de mujeres en situación de aborto, ya sea espontáneo o de interrupción legal del embarazo, un estado de plena vulnerabilidad de nuestras mujeres, que permite la transdisciplina integrar muchísimos aspectos de biopsicosociales en este tipo de atención. Un concepto fundamental para entender o desterrar una perspectiva hegemónica de que solamente una persona puede abordar todo lo que necesita una mujer en estas situaciones, y la transdisciplina es fundamental para poder darnos cuenta que lo que necesitamos, lo que necesitan nuestras mujeres, a lo mejor no puede ser abordado de una sola manera. Con respecto a la interrupción legal del embarazo, sobre este cuadro y con respecto a AIPE, quería transmitirles que se evidencia el crecimiento de nuestro equipo interdisciplinario de interrupción legal del embarazo a atravesar los años, desde el 2015 con 27 interrupciones realizadas, hasta el 2019 con 1.176 interrupciones realizadas, las cuales son ambulatorias e internadas, en donde visualizamos que los MAC al alta se mantienen estables con entre un 60 y un 70%, y los métodos anticonceptivos de larga duración también se mantienen estables con entre alrededor del 40 a 30-40%. Esto tiene lamentablemente un subregistro por distintos factores. Impresionaría que puede ser un poco bajo. Hay un subregistro de esto, lamentablemente, por no poder recabar todos los datos. Hay otro factor que es la disponibilidad del suministro, o sea, de los insumos para poder suministrarlos en distintas etapas de nuestro tiempo en la maternidad. Y el tercero es la elección de las mujeres, que creemos que es un dato fundamental, el hecho de que a veces entra en conflicto el intentar ofrecerles a la mayor cantidad de mujeres el método de larga duración o el MAC al alta, y vimos que en ciertas circunstancias no lo elegían o no elegían el método para el alta. Esto está subregistrado, creemos que es mucho más alto, como evidenciaba Belén, pero realmente el suministro de esos métodos, perdón, me trabé por aquí. Transmitirles que entra en conflicto con nuestra creencia de querer que todas nuestras mujeres salgan con un método anticonceptivo desde la internación. El acceder a la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de derechos requiere de una información adecuada y veraz, así como también de una oferta de MAC segura y eficaz. Es necesario que las personas cuenten con información que les permita tomar decisiones autónomas relacionadas a su salud sexual y reproductiva. Con respecto a la vasectomía sin bisturí, queríamos transmitirles nuestra experiencia y cómo utilizamos como estrategias de gestión el poder implementar este proceso para incorporarlo como método anticonceptivo en nuestra maternidad. Es un método quirúrgico permanente, seguro y sencillo, la ligadura de los conductos deferentes, con baja adopción, o sea, la baja adopción de este método por parte de la población forma parte de las desigualdades entre los géneros, ¿sí?
ya que se suele adjudicar a la responsabilidad del cuidado de las mujeres, de las relaciones sexuales a las mujeres. Por otra parte, esta baja adopción puede deberse a ciertos mitos, ¿sí?, que identifican a la fertilidad como potencia sexual. Una gran cantidad de mitos pueden determinar que este método anticonceptivo muy seguro, muy sencillo de utilizar y de suministrar o de acceder a este método, no lo crean de esa manera los usuarios. Según la OMS, no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección de la vasectomía como método anticonceptivo, prácticamente no existen contraindicaciones, y el procedimiento puede realizarse en cualquier momento, no tiene contraindicación, el asesoramiento y el consentimiento informado deben estar presentes, y existen técnicas quirúrgicas que son muy, muy sencillas, que pueden realizarse en forma ambulatoria y con anestesia local. Una de las técnicas más utilizadas es la técnica sin bisturí, y que fue desarrollada por Li Jun Quan, llamada método de Li, que tiene muchísimas ventajas, ya que es muy fácil de realizar, es muy accesible y tiene una tasa muy baja de complicaciones y una tasa de éxito muy alta. Este programa de vasectomía sin bisturí se inició en el 2016 con un convenio del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí?, con colaboración de expertos mexicanos. Hubo un capacitador que fue el doctor De Pedro, que capacitó a 5 obstetras de la maternidad y que tuvimos muchas dificultades para sostenerlo en el tiempo. Se decide en octubre del 2018, como una estrategia de gestión de nuestra maternidad, la incorporación de un urólogo con nombramiento provincial. En ese caso ingresa el doctor Juan Pablo Fresco, y nos preguntamos si era posible que un urólogo ingrese en una maternidad monovalente. Sí fue posible, se logró con gestión, y esa incorporación fue bastante revolucionaria. Desde el 2016 hasta hoy se han realizado 238 vasectomías en nuestra maternidad, cambiando un paradigma de atención con una visión también inter o transdisciplinaria entre el servicio de obstetricia, los distintos servicios de psicología y trabajo social y el urólogo en este caso, pensando en una institución polivalente en donde haya servicios de obstetricia y de urología con residencias también. Esta relación o este interjuego entre los distintos servicios sería una estrategia muy, muy buena como para ofrecer como método anticonceptivo la vasectomía, derribando todas estas barreras de las desigualdades de género. Este número de 238 vasectomías, nos dimos cuenta que en un principio pensábamos que los hombres no iban a venir, y derribamos nuestras propias creencias y dificultades. En un principio eran referenciados por Facebook o por carteleras o haciendo distintas estrategias de promoción, y después el boca en boca empezó a generar que los hombres se empiecen a animar y vengan. Pensamos que no se iban a acercar y que estos mitos iban a ser muy, muy grandes, y la verdad que la demanda empezó a crecer muchísimo y derribó cada uno de esos mitos. Si dentro de las estrategias de promoción de la vasectomía, es muy importante lograr un equilibrio entre la oferta que se puede brindar y la demanda que se puede generar, ya que si se ofrece demasiado y no se puede solventar esa demanda, la demora entraría en listas de espera. La media de demora es de 30 días aproximadamente, las edades son entre 20 y 60 años, con un promedio de 75% de los pacientes son menores de 41 años. Hubo usuarios que no tenían hijos y decidieron realizarse la vasectomía, eso era muy llamativo, y eran personas muy, muy informadas que tomaban esas decisiones. Una tasa de complicaciones muy baja, con simplemente hematomas, dolor de epididimitis, aproximadamente el 5%.
El camino del hombre para realizar la vasectomía en nuestra institución se intenta que sea un acceso rápido y muy sencillo, con entrevista y consejería que permita que ellos comprendan cómo es cada uno de los procedimientos que se realizan. El procedimiento es ambulatorio y sin bisturí, se hace un control a los 7 días y en la institución se realiza también el espermoconteo a los 90 días. Como conclusiones, como profesionales de la salud debemos incluir como MAC la vasectomía en todas las consejerías, aunque la mujer consulte por ligadura tubaria. Algo que se realizó desde la transdisciplina es que nuestro urólogo, al ponerse en contacto con el equipo interdisciplinario de interrupción legal del embarazo, permite o estimó un turno directo para que desde los consultorios, cuando la mujer viene a consultar para interrupción legal y la elección es la vasectomía, ese turno quirúrgico está disponible inmediato, sin demora. Derribar los mitos y creencias populares e institucionales. Los hombres accederían a la vasectomía si se las ofrecen y si se brinda la consejería correctamente, facilitando un acceso al método sin obstaculizarlo. Pensar en la interrelación con el servicio de urología entre residentes, entre especialistas, para ofrecer el método es fundamental para fortalecer los dos servicios y repensar como estrategia de AIPE el fortalecimiento del vínculo entre los servicios de urología y gineco para mejorar el acceso a este método. Muchas gracias. Bueno, excelente, Gonzalo. La verdad que toda una novedad para los que hacemos AIPE en nuestros hospitales. Y creo que seguramente en unos minutos vamos a empezar a tener muchas preguntas al respecto. Yo quiero ahora hacerle dos preguntas que van empezando a llegar. Primero, recordar el agradecimiento del auspicio de Bayer. Se han sumado también otros países como Perú y Ecuador. Y una de las preguntas es para Belén. Nancy de Mori nos dice que los LATS tienen muchos beneficios para su colocación, pero conlleva más riesgo de contagio de COVID-19 tanto para la paciente como para la profesional. ¿Qué opinás al respecto, Ana? Bueno, justamente es en ese slide que había mostrado de lo que la FIGO proponía, es esto de que si se implementa su colocación antes del alta, disminuye las visitas de las mujeres luego del alta obstétrica, porque es un método de larga duración y altamente eficaz, porque se coloca posparto o poscesárea inmediato o posaborto, o sea, la mujer se va, ese es lo fundamental de la estrategia AIPE, la mujer se va, o la persona con capacidad de gestar, se va del centro hospitalario con su método colocado, ya sea implante subdérmico, DIU post-evento, o una ligadura tubaria, que las ligaduras tubarias se hacen si la mujer tiene un parto, se hace posparto, no es necesario hacer una cesárea para ligar las trompas, por eso se llama ligadura posparto inmediata. Perfecto, perfecto, y además creo que con los tipos de protección personal correspondientes, estos riesgos se disminuyen al mínimo posible, obviamente. Vos tenías, sí, Roberto, una pregunta, perdóname. Que en el caso de que... Sí, Belén, sí, comentá. No, digo que en el caso de que la mujer se haya retirado, porque AIPE, si bien hay que hacer énfasis en los métodos de larga duración, si no se cuenta, por ejemplo, con un implante subdérmico y tenemos un método inyectable trimestral o píldoras anticonceptivas, eso es un método de corta duración, es válido dentro de la estrategia AIPE, y si la mujer tiene que regresar al control, obviamente que con el EPP correspondiente se disminuye muchísimo el riesgo de transmisión. No es antagónico. Hola, acá tengo una pregunta para Gonzalo. La verdad, impresionante, una maternidad que garantice derechos como Carlotto. La verdad me parece como primer objetivo una maternidad es sin lugar a duda que las mujeres no solamente puedan tener su parto, sino que sea un lugar donde garanticen todos sus derechos. El derecho al parto respetado y el derecho a una anticoncepción y el derecho al ILE. Me quedé impresionado con los números de ILE que mostraron. Yo sé que, Gonzalo, tienes mucha experiencia en eso. Y hay una pregunta específica para esto,
de la doctora Jimena Aguilera Bernasconi, que preguntaría, después del posaborto, después de un ILE posaborto, ¿qué método anticonceptivo eligen estas mujeres o cuáles ustedes le aconsejan? En la maternidad se realiza la consejería tanto en el consultorio de interrupción legal del embarazo, cuando se recepciona a la mujer. En el momento en que se realiza la interrupción, si es que es internada, se vuelve a reforzar esa consejería y el que elija la señora, la mujer, es el que se suministra. Habitualmente, de larga duración, en este caso, y en el momento en que se realiza el procedimiento de evacuación, si es una aspiración uterina, y muchas mujeres también eligen realizarse la ligadura tubaria, que también se realiza durante el procedimiento de la interrupción, si es que es su deseo. La maternidad lleva realizadas también, no me tocó hablar de eso, pero alrededor de 4.000 ligaduras tubarias en estos 4 años y es su fuerte de oferta de anticoncepción. Muy bien, también muchas se gracias. suministra implantes. Perfecto, están llegando muchas preguntas, pero si les parece, en honor al tiempo, continuamos con los disertantes. Ahora vamos a presentar al doctor Ignacio Pérez Tomazone, que es Fellow del American College, médico obstetra de planta del Hospital Palmero Piñeiro de Cava, que va a presentar el tema SIU, levonorgestrel, con levonorgestrel, indicaciones, contraindicaciones, lactancia, y agradecemos a Bacher por su auspicio. Ignacio. Bueno, acá estoy. Buenas tardes a todos por estar presentes, más los de 400 que nos están acompañando en este momento en el vivo. Y agradezco obviamente a la comisión directiva de FAJO por la invitación, al doctor Casale, al doctor Correa, como a Bayer por el auspicio que está haciendo para este webinar. Tema que me toca a mí hablar en este momento, o sea, es dentro de la IEP, es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. Como muy bien empezó contando la doctora Rigolén, que la verdad que dentro de todos podemos decir que el 50% de todos los embarazos a nivel del mundo se pueden calcular como que son no intencionados, que se estima que 46 nacimientos cada 1.000 niñas es la tasa mundial de embarazo adolescente. Que esto va a representar un impacto en la salud pública y sobre todo en la salud de la mujer. Y nosotros no somos ajenos a eso, dado que Latinoamérica y el Caribe son la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres adolescentes. ¿Qué es lo que contamos bien y qué es lo que tenemos a nivel del sistema público en Argentina? Como cerca del 58% de las mujeres no planifican un embarazo. Si estamos en el grupo etario entre los 15 y los 19 años, esta cifra va a ascender hasta el 67%, y lo que es fundamental, que estas chicas, o sea, no tenían ningún método anticonceptivo. Cerca del 82% de estas mujeres no contaban con ningún método anticonceptivo como para prevenir ese embarazo no planificado. Por todo esto de lo que hablamos, y como muy bien estaban remarcando en las conferencias anteriores, es que marcar la necesidad de utilizar un método anticonceptivo, y especialmente en el evento post-obstétrico inmediato. Sabemos que hoy por hoy las mujeres van a tener una gran variedad de métodos anticonceptivos para poder elegir y para utilizar, pero sin embargo todas estas tasas de embarazos no intencionales siguen siendo elevadas. Por eso es que uno recomienda que esos métodos anticonceptivos reversibles y de larga duración van a jugar un rol sumamente importante para disminuir esta tasa y esta reducción del embarazo no intencional. Si hablamos de los LARS, estos métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, ¿cómo los podemos definir? Que van a ser aquellos métodos que son reversibles, larga duración, como lo dice la palabra, que se caracterizan por tener una alta eficacia anticonceptiva y sobre todo un rápido retorno a la fertilidad una vez que son suspendidos. Esa alta eficacia anticonceptiva lo que tiene que tener una muy baja falla intrínseca, menor al 1%. No depende del uso de la usuaria, o sea, y de cómo es que lo está administrando y de que si se queda sin la medicación, sino que es propia, y ya vamos a estar hablando de la duración de cada uno. Es fundamental que tiene una muy alta tasa de continuidad, y esto es algo que los marca y los diferencia mucho de todos esos métodos reversibles que son de corta duración. Tenemos que los que utilizan las de larga duración, al cabo de 12 meses, más de un 80% lo siguen utilizando, versus las pastillas anticonceptivas, anillo vaginal, parches, inyectables, o sea, distintos métodos que a lo mejor por
por el uso, la utilización, el acceso, poder contar con ellos, o sea, hacen que en menos de 12 meses el porcentaje de continuidad sea mucho inferior. Son muy efectivos para disminuir las altas tasas de embarazos, como de aborto y de las complicaciones vinculadas al aborto que se pueden ocasionar. Por eso debe considerarse todo método LARS como primera opción anticonceptiva para disminuir los embarazos no intencionales y sobre todo sus complicaciones. Si hablamos de los LARS en sí, vamos a tener que contamos con 3 dispositivos, o sea, como para hablar de lo que son la reversibilidad. El dispositivo intrauterino liberador de cobre, el implante subdérmico de tonorgestrel, y de lo que les voy a hablar, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Qué es fundamental y que muy bien Belén estuvo hablando mucho desde el inicio? La consejería anticonceptiva, que es una de las principales dificultades que a lo mejor tienen los LARS de cómo tanto médicos como personas, pacientes, o sea, todo aquel que esté vinculado a la utilización del método anticonceptivo quizás no tiene muy bien claro o todo el concepto básico en el sentido de por qué utilizar un LARS tiene tanto beneficio. No hay que tener el concepto de la edad, cualquier persona lo puede utilizar, no es una restricción la edad del usuario. Es tanto apto para adolescentes como para chicas nulíparas, puede utilizarse inmediatamente en el periodo de lactancia, no altera la calidad de la leche, son métodos que no presentan estrógenos, por lo cual la calidad de la leche se va a estar y va a permanecer como tal. Es un método desvinculado completamente con el coito, no es que en ese momento de tener la relación sexual uno se tiene que acordar de poder utilizarlo, de tenerlo presente, más allá de que se acuerde, para de esta forma prevenir el embarazo. Obviamente que en el caso de que estemos ante parejas, a lo mejor en una pareja estable, sí hay que siempre asesorar del uso del preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. No se necesita la atención diaria, semanal o mensual para la reposición del mismo o como para el control. Tienen un alto beneficio costo-beneficio, esta relación, que muchas veces es un impacto económico inicial, pero que luego, con el correr de los tiempos y con la duración que tienen una alta ventaja versus los SARS, que son los anticonceptivos reversibles de corta duración. Ya vamos a hablar de los tiempos, dependiendo que acá en Argentina contamos de 2 tipos de dispositivos intrauterinos de liberación del levonorgestrel, dependiendo de la dosis, de durante 3 o de 5 años, tienen muy baja incidencia de efectos adversos, recuperación de la fertilidad, hay que asesorar sobre el cambio de patrón de sangrado, que eso lo vamos a hablar ahora en un ratito, y asesorar de los distintos beneficios. ¿Qué es lo que tenemos acá en Argentina? Disponemos de 2, hablando del dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel en forma de T, que va a depender y va a variar de su tamaño, tanto del dispositivo en sí como de la cánula de inserción de tener distinto diámetro. Uno cuenta con 52 miligramos de levonorgestrel y que libera 20 microgramos diarios por una duración de 5 años, versus otro que es de menor tamaño, menor calibre y que contiene 13,5 miligramos y libera 14 microgramos diarios con una duración de 3 años. El mecanismo de acción fundamental que tienen es el espesamiento del moco cervical, que de esa forma van a impedir el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. No se consideran estos métodos anticonceptivos como métodos abortivos. Tienen una muy baja tasa de falla, como los que estamos hablando, y es algo que no depende del usuario, sino propia intrínseca del dispositivo. Su uso típico y su uso perfecto es igual, y en el sentido que la tasa que tiene la falla por año en las mujeres es sumamente baja. Las indicaciones de estos dispositivos, si bien hoy estamos centrados en la anticoncepción, sabemos que da beneficios extras como mejorar el sangrado uterino abundante o la protección endometrial en aquellas mujeres que están con terapia de reemplazo. ¿Qué es lo importante al hablar de la IEP? Y esto es un primer concepto para llevar a casa. ¿Cuándo los podemos colocar? En cualquier momento dentro de las 48 horas posteriores al parto, o si pasaron más de las 48 horas, se debe esperar hasta la finalización del puerperio, después de 6 semanas, después de los 42 días, para realizar su colocación. ¿Qué contraindicaciones tenemos para utilizarlo? Estemos ante la presencia de un embarazo, sospecha del mismo, una cavidad uterina distorsionada, pensemos que es un dispositivo que vamos a estar introduciendo dentro del útero, una neoplasia uterina cervical, hemorragia uterina normal o no diagnosticada, que no tengamos todavía ese diagnóstico de por qué está sucediendo esto, una infección activa en el tracto genital inferior,
una sepsis puerperal, endometritis posparto, un aborto infectado en los últimos 3 meses, enfermedad trofoblástica gestacional, una enfermedad pélvica inflamatoria actual o recurrente. Ya vamos a hablar más puntuales sobre el tema de la enfermedad pélvica inflamatoria y estos dispositivos, enfermedad hepática aguda, tumor hepático o tumores dependientes de progestágenos, dado a la liberación del levonorgestrel que contienen. Los efectos adversos a nivel sistémico son muy infrecuentes. Van a depender un poco de la dosis y por esto quiero decir que si bien son infrecuentes, se pueden llegar a dar en una menor medida, pero en una proporción mayor, en el dispositivo que contiene los 52 miligramos, por ser la mayor diaria, la dosis diaria, o sea que se va a dar. Pero van a ser desde cefaleas, náuseas, tensión mamaria, acné, cambios en el estado de ánimo, quistes de ovarios, o sea, todos que la realidad son infrecuentes y, o sea, no llegan a ser causa de discontinuar el método. La expulsión ocurre del 2 al 10% en el primer año de colocación y la perforación al colocar un dispositivo liberador del levonorgestrel es de 1.4 cada 1000 inserciones. Cuando hablamos del patrón de sangrado, esto es importante en el asesoramiento previo que se le da a la paciente. O sea, saber que pueden presentar un spotting entre los 3 y 6 primeros meses, que es algo normal, que es algo que puede suceder, que es algo que el cuerpo se va a ir familiarizando hasta que se va acostumbrando y hasta que esto deje de suceder. Y si vamos a hablar con respecto al patrón de sangrado, el beneficio importante, no contraceptivo más importante que presentan, es la disminución del sangrado menstrual. Casi el 60% de las mujeres llegan a tener una hipomenorrea muy marcada al año del uso. Ahí tenemos el índice de amenorrea que van a tener dependiendo de qué dispositivo estemos hablando, de cuál sea de la dosis que estamos utilizando, de que aproximadamente el 12% llega a amenorrea a los 3 años y el 50% a los 5 años si hablamos del liberador del que tiene 13,5 miligramos o de 52 miligramos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en cuanto a la colocación? Sobre todo que no se recomienda una profilaxis antibiótica ni previa ni posterior. No está demostrado que esto disminuzca el efecto o el riesgo de una enfermedad pélvica inflamatoria. Los riesgos de EPI son más altos durante los primeros 20 días de la inserción. Luego de esto es lo mismo que las no usuarias. Y nulíparas y adolescentes van a tener un riesgo similar que mujeres adultas y multíparas. No se requiere hacer un screening para enfermedad del tracto genital inferior. En el caso de tener factores de riesgo, se le puede hacer un screening en ese momento para gonococos, clamidias, y realizar algún tratamiento sin postergar la colocación del mismo. Si estamos frente a una enfermedad pélvica inflamatoria, se realiza tratamiento antibiótico sin la extracción del dispositivo. Y siempre pensemos que si estamos hablando de este método reversible de larga duración con liberación del levonorgestrel, la probabilidad de tener una enfermedad pélvica inflamatoria es menor, por el espesamiento del moco cervical, que va a hacer que el ascenso de los gérmenes sea más dificultoso y en menor medida, y la disminución del grosor del endometrio, por el efecto que produce en el endometrio, por lo cual presentar una endometritis va a ser de menor frecuencia. No aumentan el riesgo de infertilidad, generalmente en todo el hecho de y todos los trabajos que hablan de infertilidad en relación a los dispositivos intrauterinos se asocian más a la presencia de anticuerpos para clamidia que al dispositivo en sí, y fundamental también por todo este hecho que estamos hablando, que a nivel de todo el sistema ovárico no van a estar generando ningún tipo de acción y no afecta la densidad mineral ósea ni el riesgo de fracturas. Por eso, más allá de todo lo que uno puede encontrar en la bibliografía, que los avala, que habla del gran beneficio que presenta por la reversibilidad y por el método del acceso al que se puede tener, siempre hay barreras que van a limitar este acceso. Con muchos mitos o muchas creencias, a lo mejor no del todas certezas, que son en cuanto a su eficacia, al riesgo de la perforación, que no es apto para adolescentes, que presentan mayor dolor, que tienen mayor riesgo de una enfermedad pélvica inflamatoria, la infertilidad, o sobre todo el alto costo. Hay que recordar que desde hace poco tiempo fueron incluidos en el plan médico obligatorio, y que más allá de esto, si uno evalúa el costo real y efectivo que tiene, o sea, si estamos comparando los LARS versus los SAR, o sea, los métodos reversibles de larga duración versus los de corta duración, si uno hace un balance económico de lo que es utilizarlos de corta duración durante 5 años, son de mayor costo y no son tan rentables como usar uno de larga duración. Por eso es fundamental para todo esto el tema de la información y el rol importante siempre que se tiene que dar en la consejería. Distintas entidades y sociedades científicas van a estar avalando que debe ofrecerse como primera línea en los LARS.
First Lars es un dicho ya que se dice porque son reversibles, altas tasas de continuidad, la satisfacción que le dan al usuario, son seguros, son eficaces. Obviamente que hay que reforzar el asesoramiento. Muy pocos adolescentes conocen que puede ser para ellos y piensan que este método, porque es caro, porque es algo intrauterino, es para personas de mayor edad y no que le corresponde utilizar a ellos. Según la OMS, el criterio de elegibilidad es de categoría 2, se puede usar tranquilamente, y acá les pongo como un ejemplo, que ahora lo vamos a hablar, del Choice Project, que es un trabajo en Estados Unidos que se realizó en San Luis, de cómo a nivel de los adolescentes y las distintas mujeres, a través de una consejería, a través de folletería, y a tener que tener en cuenta todo de cómo cambiaron su método anticonceptivo de elección. Es un estudio que abarcó más de 9.000 personas, donde se basó en la consejería de lectura y en brindarles los anticonceptivos de larga duración de forma gratis, sin costos, por un periodo de 3 años. Y cómo el 46% de la misma terminó eligiendo el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel versus todo el otro, toda la otra gran lista de métodos anticonceptivos reversibles que podíamos tener. Si estamos hablando de las ventajas y para volver a reforzar y remarcar y para que vayamos aprendiendo todo sobre esto, o sea que son efectivos independientemente de la relación sexual, siempre tienen la motivación del usuario, tienen una alta adherencia, altamente eficaces, tienen unas tasas de continuación sumamente altas, que hablamos que eran más del 80% al cabo de 12 meses, y todo esto en relación a los que son reversibles, no requieren visitas frecuentes periódicas ni para su reposición ni para restablecerse, que no tienen un gasto, un costo adicional una vez que ya son administrados, o sea, son todas cosas a favor que podemos contar, más allá de la reversibilidad que tiene el método y de que tiene muy pocas contraindicaciones. Y para mejorar las prácticas en la inserción, siempre hay que tratar de promover y de administrar este método anticonceptivo en la medida, en el mismo día en el que es requerido, si es que nos es posible, si contamos con ello, y si en alguna medida podemos estar descartando en ese momento de que no estemos ante la presencia de un embarazo. Siempre ofrecer los métodos en el momento en el que tengamos después de un embarazo, después de un nacimiento, después de un parto, y en el hecho de, como habíamos dicho, en el caso de una infección del tracto genital inferior, que no hay que removerlo sino dar el tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, que como muy bien dijo Belén, ¿de qué estamos hablando? De ese acceso al método anticonceptivo elegido en el periodo posterior al evento obstétrico, y lo que sería fundamental es antes del alta obstétrica. Otro mensaje para que se lleven a casa, que es genial esa grilla que mostró Belén, y ya la estoy nombrando mucho, pero es muy bueno lo que nombró, que lo que hacen en el Hospital Álvarez, que durante el control prenatal hay que hacer esta consejería, y durante el control prenatal la usuaria debería ya poder seleccionar, saber, elegir y dejar asentado cuál es su método anticonceptivo que desea para luego del nacimiento, y así de esa forma ya se retira del hospital con el método puesto. O sea, es fundamental tratar de garantizar en esas consultas prenatales que no tomarnos el tiempo, el espacio para explicarle todos los métodos anticonceptivos, y de esa forma ya al momento del nacimiento quede asentado cuál era lo que había elegido teniendo tiempo, y no a lo mejor en esas 48 horas de la internación que está con el bebé, con la lactancia, con todo, y esa sobrecarga de información y nueva etapa de la vida que tiene la mujer. AIEP es una estrategia clave para reducir la tasa de mortalidad y morbilidad materna, tanto neonatal, infantil, a través de esto, de la prevención de los embarazos no intencionales y de los espacios intergenésicos no adecuados. Por eso, priorizamos el uso de los LARS o de aquellos métodos irreversibles debido a la alta eficacia y la menor tasa de falla. ¿Qué es lo que tenemos que saber también? Cualquier chica mayor de 16 años tiene la capacidad total y plena como si fuese una persona adulta. Pueden elegir y acceder a cualquier método anticonceptivo como DIU, SIU, implantes, pastillas, entre ellos, ellas solas. No es que tienen que tener la autorización de un adulto, con recibir la atención del profesional la solicitan y se le explican. Y hasta en la brecha de 13 a 16 años, ahí vamos a depender de ese tratamiento, que no sea un tratamiento invasivo, que no comprometa el estado de salud y la integridad de la vida de esa persona. Pero sepan que ya a partir de los 16 años, por ellas solas pueden optar y elegir el método. Y entonces, ¿qué conclusiones finales les dejo? Que los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración han demostrado ser altamente eficaces en la prevención de embarazos no intencionales, si bien hoy por hoy son subutilizados a nivel mundial,
Por eso el tema de la consejería y la capacitación para todos, tanto para los médicos como para, en ese sentido, personal de salud, que me incluyo, y como para nuestras pacientes, comentarles de la existencia y de los beneficios de este método. Los embarazos no intencionales tienen una mayor prevalencia en adolescentes y mujeres jóvenes. Muchas veces resultan como del uso incorrecto o de la inconsistencia de los métodos anticonceptivos. Por eso, ofrecerles uno que sea reversible y de larga duración tiene tanto beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo en todo el país. Simplemente, Ignacio, bien sintético, tengo dos preguntas para vos. Una tiene que ver con el spotting. ¿Qué se recomienda si el spotting persiste después de los 6 meses con el uso del SIU? Pregunta Lisa Agüero. Muy bien. Hay distintas maneras de tratar de evitarlo, desde darle antiinflamatorios no esteroides, alguna combinación con otras hormonas. En ese sentido, a veces también se dan pastillas anticonceptivas durante ese periodo de tiempo como para ver. Obvio que siempre las recomendaciones, ya que estamos hablando de un método anticonceptivo que libera hormonas, es no sumarle más hormonas y tratar de, en ese momento y de esa forma, como de darle algún antiinflamatorio y que de esa forma, o sea, podemos estar reduciendo, o ácido tranexámico, o sea, como para disminuir el sangrado. Y lo que tienen que saber que es algo que puede suceder, que es algo que va a ir disminuyendo con el tiempo y es algo que no le baja, o sea, la eficacia anticonceptiva al método más allá de estar teniendo presente el spotting. Y una pregunta más, de Macu Vilarino, ¿cuál es el efecto sobre la lubricación vaginal? ¿Se afecta o no afecta? Prácticamente no le afecta. O sea, a nivel de la usuaria, o algo como para decir, o sea, quizás es porque originalmente lo utilizaban mujeres, personas mayores, y que a lo mejor contaban ya con un descenso en su lubricación vaginal propia, pero si hablamos del método en sí, o sea, por las dosis que tiene y por cómo están, no tendrían que estar afectando en la lubricación vaginal. Perfecto, Nacho. Tengo una pregunta que quedó para Gonzalo y que me parece muy importante, que preguntan a cuánto tiempo de la cirugía de la vasectomía se pueden reiniciar las relaciones sexuales, Gonzalo. El reinicio de las relaciones entre las 48 horas y los 7 días es posible, todo depende de... No hay contraindicación absoluta. Esto está hay unas guías técnicas que se realizaron en el 2017 en el Ministerio de Salud, en donde se detalla y están disponibles. En ese tiempo todo va a depender también del grado de dolor, de cómo se va recuperando. Las complicaciones que yo puse son complicaciones que fueron determinadas e importantes, son muy, muy chiquitas, por ejemplo, hematoma o el dolor, cuando es muy exacerbado. Habitualmente con una leve analgesia, hielo en perineo, hielo a nivel escrotal, se tolera perfectamente y el reinicio depende de la tolerancia, no hay una contraindicación absoluta. Entre las 48 horas y lo ideal sería a los 7 días, de acuerdo a cómo se sienta el usuario. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos a ir para la provincia de Tucumán, ahí lo veo a Miguel Romano, atento y listo como para comenzar su charla de DIU posparto, DIU postcesárea. Bueno, Miguel, toda tuya, ¿eh? Hola Marcelo, quisiera agradecer la invitación y la oportunidad. Y bueno, vamos a empezar con DIU posparto. Bueno, yo soy doctor Romano, me presento, soy jefe de salud sexual y reproductiva en lo que es el Instituto de Maternidad y Ginecología de San Miguel de Tucumán. Es un servicio en el que trabajamos en forma conjunta con diferentes sectores, generalmente con la residencia, y trabajamos también, tenemos un equipo bastante amplio y estamos experimentando y queremos contar nuestra experiencia con respecto a lo que es la colocación de DIU posparto. Recién habían nombrado a nuestro compañero, que era muy importante. Yo quiero remarcar, y coincido con los expositores anteriores, lo que es la consejería. La consejería es fundamental para poder decidir junto con la paciente o con la usuaria
cuáles son los métodos anticonceptivos en el cual ella puede decidir de una manera correcta y autónoma, siempre dándole una información bien precisa. Bien precisa. De esta manera, nosotros tenemos que, a través de la estrategia AIPE, podemos darle la oportunidad a esta paciente de poder decidir qué es lo que va a hacer con su futuro obstétrico. Si quiere tener hijos, si quiere posponer su periodo intergenésico, o si directamente quiere o no tener hijos. Esta información siempre debe ser compartida, siempre debe ser correcta y debidamente bien informada. Entonces, a través de AIPE nos da la oportunidad de poder espaciar los embarazos saludables. A ver, un segundo, Marcelo, ¿cómo hago para...? Un segundo, algo me está fallando acá. Perfecto. A través de la estrategia AIPE, nosotros tenemos la posibilidad de realizar espaciamientos saludables del embarazo. Recuerden que en el año 2003 se realiza un consenso de especialistas y decían que los embarazos deberían estar aproximadamente espaciados entre 24 a 36 meses. De esta manera disminuíamos lo que eran los resultados adversos, tanto maternos, perinatales como infantiles. Infantiles. También después de un aborto, mínimamente lo que tiene que retrasarse es aproximadamente 6 meses. ¿Sí? Y la adolescente, también concluían que la adolescente generalmente deberían posponer su primer embarazo por lo menos hasta los 18 años o 19 años de edad. Los accesos y eficacia de los servicios de DIU posparto en planificación familiar. Acá se ha demostrado generalmente que la accesibilidad hacia un método anticonceptivo está ampliamente favorecido cuando la paciente elige lo que es un DIU posparto o puede elegir cualquier método que sería con respecto a la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. ¿Sí? En términos generales, tienen que saber que existe una gran parte de la población de la mujer en la cual tiene una necesidad insatisfecha en cuanto a los accesos a la salud, digamos que sería de planificación familiar posparto. Generalmente, por ejemplo, nosotros en la maternidad, la doctora Viviana Guzmán hizo el año pasado una revisión del sistema informático perinatal y ella simplemente lo que hacía era controlar o ver cuántas mujeres habían egresado con algún método anticonceptivo. Y de esta manera demuestra y ve que solo el 45% del total de los que habían tenido un evento obstétrico, de un nacido vivo o un posaborto, salían con un método anticonceptivo. Debemos recordar que en la maternidad aproximadamente existen 6.700 partos anuales, o sea que más o menos podemos imaginarnos lo que es el número de pacientes que salen sin cobertura. ¿Sí? En cuanto a la implicancia para los programas de planificación familiar, es una estrategia fundamental. Fundamental, por ejemplo, como para el Plan ENIA, en el cual lo podemos llevar a cabo y a su vez trabajar de forma de una articulación intersectorial. El costo efectivo, como decía recién Ignacio, se ha demostrado que el costo en cuanto a la accesibilidad del DIU posparto es la mitad de la persona o de la mujer que elige volver luego de un evento obstétrico. ¿Sí? La efectividad es lo que le da la calidad al servicio de planificación familiar posparto al hacer uso de este método anticonceptivo, y más allá también de evitar embarazo no deseado. Acá repetimos la plaquita que había usado Belén, como para más o menos tener una idea. Los mayores riesgos cuando el embarazo ocurre después de los 6 meses de un nacido vivo. Este dato es sorprendente: aborto inducido 650%, un aborto espontáneo 230% o la muerte materna un 150%. Y lo que decíamos con respecto a un aborto, debería esperar 6 meses por el bajo peso al nacer entre 140 y 170%
y la anemia materna o pretérmino de un 40 o un 80%. Bien. Acá tenemos demostrado en este gráfico el enfoque de la salud pública con relación al DIU posparto. En la India se estudió en el año 2003 una población de mujeres que se les daba la consejería de manera correcta y elegían de esa manera el DIU posparto. Entonces se divide en dos grupos. Una que decide ponerse y darle accesibilidad a lo que es el DIU post-evento obstétrico, ¿sí? Que era aproximadamente de 7.120 personas, y la otra a la que se le proponía volver después de un periodo de intervalo. De esta manera se sacan dos conclusiones. Primero, que el 71% de este grupo, ¿sí?, se iba con el DIU post-evento obstétrico, lo que demostraba una gran efectividad. Y de las que volvían, solo el 7% accedía o volvía para la colocación del DIU post-evento obstétrico en un periodo de intervalo de 4 a 6 semanas. Entonces la gran pregunta es, sí, ¿cuánto es la tasa de eliminación de un DIU posparto y cuánto es la tasa de eliminación de una persona que se pone el DIU post-evento obstétrico en un periodo de 4 a 6 semanas? Es verdad que es del 10% con el 1%, pero la accesibilidad en el momento oportuno de esa mujer que tiene el parto y con lo fácil de la colocación, de la técnica de colocación y con el costo tan bajo, demostramos que es totalmente efectivo usarlo al DIU posparto o post-evento obstétrico. En el plan ENIA, el año pasado, en un curso, nos mostraban este gráfico que era muy interesante y hablaba del embarazo adolescente. Aproximadamente nos referían que 100.000 partos se producían anuales y de los cuales el 30% cursaba su segundo o tercer parto. Y el 70% de todas estas mujeres referían en el interrogatorio no haber tenido intenciones de planificar un embarazo o un embarazo no intencional. Además, en los egresos hospitalarios por aborto, ¿sí?, ya sea intencional o inducido o espontáneo, eran aproximadamente 7.638 adolescentes, lo cual nos hace pensar que estas mujeres existe un gran porcentaje que tampoco desean o no planifican su embarazo. Este es un gráfico que me lo cede el Departamento Materno Infantil Juvenil del PRIS. El PRIS es un programa integrador de salud que articula los programas nacionales con el programa provincial. Y acá tenemos el efecto de lo que es la estrategia AIPE en cuanto a lo nacido vivo en San Miguel de Tucumán entre el año 2016 al 2019. Total de nacido vivo en el sector público en el año 2016, 17.978, pero tenemos un dato muy importante. El nacido vivo en adolescente, 3.172, que correspondería al 17% que sería del total de los nacidos vivos. Y acá está discriminado en la adolescencia temprana, por debajo de 15 años, que teníamos 56%, el 0,3% del total, con respecto a lo del 15-19 años, que era el 17,33%. Con la implementación de AIPE, sobre todo esto también tiene su ventaja, el uso de lo que sería el implante subdérmico, se ve el efecto después de 3 a 4 años, que disminuye, sobre todo en el embarazo adolescente, a un 13%. ¿Sí? Perfecto. Con respecto al DIU posparto, el DIU que nosotros usamos en maternidad es el T de cobre 380A. El mecanismo de acción es muy simple, al ser un agente, digamos, externo al cuerpo, se lo introduce por vía vaginal en útero, y en útero produce la modificación de lo que sería el medio intrauterino y también de las trompas. A su vez, produce la liberación de cobre, el cual produce el debilitamiento y disminuye la capacitación del espermatozoide. Periodo de acción.
Está estipulado en 10 años, pero la Organización Mundial de la Salud ya lo extiende 2 años más, o sea que se lo puede usar hasta los 12 años. Efectividad. Se ha demostrado que de 1000 mujeres solo se producen un 0,5, 6 o 5 mujeres son las que van a tener un embarazo a lo largo de un año. Entonces, la tasa de falla es mínima y la efectividad tenemos un 99,5%. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Generalmente están relacionados con el sangrado, la cantidad, la duración y los patrones de sangrado. También pueden aparecer malestar de tipo cólico, pero estos síntomas, ¿cuál es la ventaja de colocarlo en el post-evento obstétrico? Que estos síntomas se ven tapados o entrarían en segundo plano porque la mujer estaría cubierto por los síntomas del puerperio, ¿sí? ¿Cuál es el momento oportuno de la inserción del DIU postparto? Postplacentario, intracesárea, postparto temprano hasta las 48 horas y posaborto. La referencia de postparto temprano hasta las 48 horas, siempre lo ideal es colocarlo lo antes posible. Generalmente se ha demostrado que existen menor tasa de eliminación. Se lo pone en el primer día, pero en el segundo día tenemos más tasa de falla y también tenemos la posibilidad de hacer una mala técnica de inserción. Y esto se debe a lo que, digamos, el retorno uterino, la modificación de la anatomía, lo que hace que por ahí fallemos en la inserción. Después de las 48 horas no se lo pone hasta las 6 semanas del posparto. ¿Cuál es la importancia de la técnica de la colocación? Anatómicamente, en la mujer puerperal existen 3 puntos fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta. Primero es el fondo uterino, segundo es el ángulo vagino-uterino y tercero sería el cérvix o el cuello. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta este punto? Porque cuando se produce el tercer tiempo del parto, el alumbramiento, que se hace el alumbramiento dirigido, vamos a encontrar un útero que tiene el globo de seguridad espinar. Generalmente lo vemos a través del abdomen, que está desviado hacia la derecha y por debajo del ombligo. Es un útero que generalmente tiene sus paredes gruesas, de 4 a 5 centímetros, lo que nos asegura de que no vamos a realizar alguna mala técnica con perforación, o sea, nos da más seguridad. ¿Qué es lo que tiene de importante conocer esta parte? El ángulo vagino-uterino, porque cuando nosotros vayamos a hacer la introducción, vamos a encontrar una primera resistencia, que sería este ángulo, ¿sí? Técnica de colocación. Siempre en la consejería se debe hacer en el control prenatal, pero también se usa el momento oportuno. Hay que enseñarle a la mujer qué es lo que le va a pasar, cuáles son los efectos secundarios, enseñarle lo que es un DIU, cuál es la efectividad, ¿sí? Pero también se le puede dar la consejería, o sea, no es lo ideal durante el trabajo de parto, pero se le puede dar la consejería en el momento después del alumbramiento. Siempre hay que aprovechar el momento oportuno de la mujer, porque recuerden que no todas las mujeres tienen la accesibilidad a los servicios de planificación familiar postparto. Bien, este punto de verificar si están disponibles o listos para usar los suministros, los equipos, parece un punto sencillo, pero es muy importante porque inclusive me pasó a mí muchas veces que tenía todos los elementos para colocarlo y me faltaba de repente la luz, o me faltaba o no lo encontraba el DIU. Entonces siempre verificar que tenemos todo a mano como para poder usarlo y poder brindar una buena atención. Luego, realizar el manejo activo de la tercera etapa del parto y segunda revisión. Lo que se refiere a segunda revisión es observar lo que es el canal vaginal luego del alumbramiento. Si es que existe algún tipo de desgarro, si realizaron episiotomía, el cual no debe retrasar la inserción del DIU, ¿sí? Generalmente lo que se hace es usar una compresa estéril, hacer una compresión, esperar que los factores de coagulación cumplan su función, colocar el DIU postparto y luego reparar los desgarros o las laceraciones o la episiotomía. Obviamente el médico que va a hacer la técnica
es el que va a evaluar. Él sabrá si podrá o no retrasar esa corrección hasta colocar el DIU. Bien. La técnica, el paso siguiente, es preparar la vagina y el cuello uterino de la mujer para la inserción. Es un punto fundamental. ¿Cuáles son los materiales que usamos para colocar un DIU posparto? Es muy sencillo. 2 pinzas de Kelly o pinza placentaria o la pinza de aro. Y se usa una valva. No usen espéculo, no usen nada que sea punzante. Olvídense del histerómetro. Recuerden que la mujer en el puerperio inmediato tiene un cuello que es edematoso, tiene un cuello que es lábil, ¿sí? Fácil de identificar, por eso lo que usamos es una valva donde rápidamente se observa el labio anterior del cuello. ¿Y por qué usamos 2 pinzas de aro? Con la primera pinza de aro lo que tenemos que hacer es la desinfección del canal vaginal. ¿Cómo lo hacemos? Con 2 gasas. Una gasa con iodopovidona. Se debe desinfectar las paredes vaginales y también se debe desinfectar con la segunda gasa lo que sería el cuello. Siempre hay que tener la precaución de cuando usamos iodopovidona, dejarlo un par de minutos para que ejerza su acción antiséptica. Mientras nosotros dejamos que produzca y que accione lo que sería la iodopovidona, vamos a la técnica de la inserción, que es el de no tocar. ¿Cómo hacemos esto? El operador o el médico que realiza el parto, que realizó el alumbramiento, no hace falta que se saque los guantes. Él lo que hace es agarrar el empaque, que debe estar debidamente sellado, se abre el tercio inferior, se extrae las partes del DIU, los componentes del DIU, y simplemente queda el té de cobre dentro de lo que es el empaque. Con la pinza de Kelly, esta es espectacular, porque acá tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, perdón, Miguel, 2 minutos, por favor. Sí. ¿Continúo? Continúa, por favor, 2 minutitos, gracias. Ah, perfecto. Lo que usamos es la pinza de Kelly, el cual se toma el DIU de esta manera, y la técnica es agarrando el DIU de esta manera, el té de cobre. ¿Por qué? Porque de esta manera no contaminamos, no se debe extraer, simplemente sacarlo con la pinza. A continuación, tenemos que hacer una maniobra que es fundamental. Primero, identificar lo que es el cuello. Se introduce la pinza de Kelly y encontramos un primer resalto. El primer resalto es la pared posterior de lo que sería el segmento, porque recuerden que el útero está, por supuesto, crecido, tiene 30 centímetros. Entonces, con la palma de la mano, se apoya sobre el borde superior del pubis y se realiza una compresión dirigido hacia el ombligo, hacia la cabeza de la madre, rectificando lo que sería la cavidad uterina. A continuación, el próximo movimiento es esta mano que se encuentra en esta posición, bajarla, ¿sí? Como para cruzar este resalto y poder insertarse en lo que es en la cavidad uterina. Obviamente que encontramos una segunda resistencia que sería el fondo uterino. Y acá hay que tener un punto fundamental. Observar, ¿cómo sabemos si el DIU está bien colocado en el fondo? Primero, porque nosotros sentimos con la mano pasiva que llegó hasta el fondo uterino, podemos sentir un resalto. Segundo, porque no se observan las partes del DIU. Y tercero, porque los hilos del DIU no están visibles en la parte vaginal. Recuerden que la pinza de Kelly aproximadamente debe tener 30 centímetros. ¿Sí? Experiencia DIU posparto. Por distribución, nosotros colocamos 306 pacientes, de las cuales nos regresaron 31% al control. La distribución por según evento, 174 posparto, poscesárea 121, DIU posaborto 11. ¿Sí? Acá lo que tenemos es una eliminación del 32%, fueron 26 en el posparto, 5 en el poscesárea y 1 posaborto. En el posaborto generalmente lo que había pasado es un descenso con molestia y cambio de los patrones del sangrado. Con respecto a la complicación del DIU post-evento obstétrico,
2 pacientes eliminaron, no volvieron al control, nosotros nos contactamos cuando ya estaban embarazadas. 2 pacientes sufrieron infecciones, pero acá este es un punto que quiero que lo tengamos bien en cuenta. Los 2 DIU que las pacientes que sufrieron una infección, que se le colocó el DIU post-evento, fueron por cesárea. Evolucionaron con fiebre, con taquicardia, lo que se hace un seguimiento posterior, se la reinterviene, se saca el DIU, y en el seguimiento posterior, digamos, los resultados de hemocultivo, los resultados de los diferentes extracciones de muestras que se sacaron, se daban que tenían gérmenes como Staphylococcus metil resistente o Escherichia coli. Esto estaba demostrado y hablado con el servicio de infectología, que generalmente la mujer ya viene con la colonización previa y que no tenía nada que ver con lo que era la inserción de DIU postparto. Pero como el evento estaba ocurrido justo en el momento de la cesárea, ahí estaba la discusión con los diferentes jefes del piso. Bueno, acá terminamos. Como conclusión general, yo quiero decir que para que el DIU postparto sea, digamos, efectivo en el servicio de planificación familiar, hay 3 puntos fundamentales. Primero, la capacitación constante al personal médico no médico para derribar mitos, para derribar las creencias del DIU que produce diferentes tipos de efectos secundarios. El segundo punto sería el pilar fundamental, sería la consejería. Siempre insisto en la consejería, que debe ser dada en forma precisa. Y por último, la articulación intersectorial. Debe haber empatía con los otros servicios, trabajar con las diferentes residencias y de esa manera llegar al objetivo, que es garantizarle a la mujer el derecho de la anticoncepción post-evento obstétrico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Excelente tu presentación y afirmando tus conceptos. Eso es un trabajo de todos los días, ¿no? Sí, así es. Seguir fortaleciendo este trabajo del AIPE. Bueno, tenemos muchas preguntas, las vamos a dejar un poquito para después de que la siguiente charla. Así pasamos a la provincia de Jujuy. Bueno, va a presentar ahora Daniel Marca, que es del médico de planta del servicio de tocoginecología de la maternidad Héctor Quintana de la provincia. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, ahí. Perfecto. Bueno, necesitamos, Miguel, que vos bajes tu presentación. Sí. Y a ver. Podemos dar entrada a Daniel. Listo. Bien. Muy bien. A ver. Daniel, todo tuyo entonces. Vas a hablar de implantes en la adolescencia en relación al AIPE. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Adelante. Bien. Bueno, yo soy el doctor Daniel Alejandro Marca. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el implante subdérmico en adolescentes dentro del proyecto AIPE. AIPE es una estrategia implementada en los servicios de salud por medio de los cuales se puede dispensar un anticonceptivo especialmente de larga duración y alta efectividad, inmediatamente después de un parto o un aborto. Como vemos acá, una diapositiva que ya pasaron, dice que 7 de cada 10 adolescentes fue un embarazo no planificado y 1 de cada 3 adolescentes fueron segundo o tercer embarazo. Entonces, en la gráfica que tenemos al lado derecho, vemos que el 52% de estas adolescentes se embarazaron entre el segundo y el tercer año. Primero y segundo año. Y el 56% de las adolescentes se embarazó entre el segundo y el tercer año. Entonces, se dijo que el 80% de estos adolescentes se fue con algún método anticonceptivo. Entonces, ¿qué falló? Que usaron un método anticonceptivo de corta duración. La AJOC, el Comité de Opinión sobre la Salud Adolescente, en mayo de 2018, emitió un comunicado donde informa: las adolescentes están expuestas a un alto riesgo de embarazo no planificado y pueden beneficiarse incrementando el acceso a métodos de larga duración. Un estudio Choice muy conocido en Missouri, en Estados Unidos, con 9.000 pacientes, donde se les brindaba métodos anticonceptivos gratuitos
se vio que el 75% eligieron métodos anticonceptivos de larga duración, del 56% eligieron anticonceptivos intrauterinos y el 19% eligieron implantes. La evidencia científica muestra que los métodos anticonceptivos de larga duración son los más cómodos y efectivos y seguros para adolescentes. Su alta eficacia anticonceptiva ronda aproximadamente el 0,05 al 0,1% y es una eficacia similar tanto en mujeres con diferentes tipos de peso. Su alta tasa de continuidad, aproximadamente el 70%, lo hacen un anticonceptivo ideal. El rápido retorno a la fertilidad, al ser suspendido prácticamente con dosis hormonales indetectables a la semana de retirado. A su vez, el 90% de estas mujeres ovula a las 4 semanas de retirado. En cuanto a la relación costo-efectivos, se sabe que tanto los métodos de corta duración como los de larga duración, a los 2,1 años de uso, se igualan, y que los métodos de larga duración a los 3 años de uso los supera ampliamente. Y obviamente, estos métodos anticonceptivos requieren mínimo seguimiento. Son independientes del cumplimiento o el uso consistente de la parte de la persona o de su pareja. Acá tenemos una comparación de los diferentes métodos anticonceptivos y vemos que obviamente que los LARCs son mucho mejores. En cuanto a la evolución de los implantes, tenemos el primer implante, el Norplan, que fue en 1983, con 6 varillas de 216 miligramos de levonorgestrel, que era prácticamente impráctico. Después, en 1998, salió el Norplan 2, también llamado Sino Implant o JDL, con 2 varillas de 150 miligramos de levonorgestrel. Esta evolucionó en el 2006 era el Implanon, que la FDA lo aprobó con una varilla de 68 miligramos de etonogestrel. Aún seguía siendo impráctico. Posteriormente, la evolución de esto fue el Implanon NXT, con una varilla de 68 miligramos de etonogestrel, más 15 miligramos de sulfato de bario, para poder verlo si es que por la radiografía. El Implanon, su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación. Se da, una vez que se es insertado, empiezan a haber dosis máximas de 420 a 1200 picogramos por mililitro, cuya concentración disminuye con el tiempo. Este aumento constante y progresivo hace un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisiario gonadal y por downregulation inhibe el pico de LH que se necesita para el crecimiento y la maduración de los folículos. También se vio que esto produce un espesamiento de moco cervical, el cual evita la penetración de los espermatozoides. Diferentes estudios señalan que no se dio ovulación en los 2 años de uso de este implante. Además, se vio que en el primer principio, al final del segundo año, la dosis en sangre era de 200 picogramos y al final del tercer año era de 150 miligramos. Dosis más que suficiente para inhibir la ovulación, ya que se necesita solo 90 picogramos de esto para inhibir la ovulación. Entonces, ¿cuándo lo insertamos? Ya hablamos varias veces de esto, y dentro del proyecto AIP está post-evento inmediato obstétrico. Obviamente, si es una puérpera que tiene lactancia de menos de 6 semanas, se lo inserta inmediatamente. Se coloca inmediatamente a la paciente. También, si la paciente está menstruando durante los 5 primeros días de la menstruación, no se necesita un método de respaldo. Y si la paciente cursa un posaborto, ya sea infectado o no, también se le puede colocar el implante sin otro método de respaldo. Si la paciente cambia de anticonceptivo a un implante, se tiene que dar un método de respaldo por 7 días y no se necesita esperar al siguiente ciclo. Si la paciente usaba inyectables, se recomienda colocar el implante en la próxima inyección que le tocaba. En cuanto a la satisfacción del uso, se dice que el 86% de las pacientes estaban conformes con el implante. De esto solamente el 12% se retiró el implante antes del primer año y el 1,2% entre el primero y el segundo año. ¿Por qué las pacientes sobre todo las adolescentes, refirieron que podrían usar este método de implante? Por su alta efectividad para prevenir el embarazo en un 70%, por su cómoda colocación en un 41%, y que no requiere toma diaria en un 24,6%, lo cual es bastante bueno.
Dentro de los efectos secundarios de los implantes subdérmicos, que es lo que más hace que haya una discontinuidad y retiro del implante, está el sangrado, el cambio de patrón de sangrado, que aparece en un 60% como causa, con una tasa de retiro entre el 2 y el 26%. Después sigue la cefalea, el aumento de peso, el acné, la tensión mamaria, la debilidad emocional, así también como el dolor abdominal. En cuanto al aumento de peso, solamente se ha visto que solamente el 30% de las pacientes ha aumentado más de 7,5 kilos aproximadamente en los 3 años de uso, y el 30%, el otro 30% no aumentó de peso. Dentro del tratamiento que tenemos de sangrado, tenemos la norelestisterona, 5 miligramos cada 12 por 20 días, por 2 o 3 ciclos, los anticonceptivos orales por 2 o 3 ciclos, estrógenos, ya sea en parche o comprimidos, el ibuprofeno cada 8 horas por 5 días, el ácido mefenámico, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, la doxiciclina, la citromicina, y con mejor resultado el ácido tranexámico, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. En nuestro servicio, generalmente resolvemos, el 60% lo resolvemos con anticonceptivos orales por 2 o 3 ciclos. En cuanto a las interacciones, el uso del implante subdérmico y las interacciones medicamentosas, se vio que el uso concomitante de drogas inductoras de la enzima CYP450 podrían reducir la efectividad del método anticonceptivo, sobre todo si se utilizan drogas antiepilépticas como la carbamazepina, antibióticos para la tuberculosis, antirretrovirales para el HIV y antidepresivos, y otros, que ahí está también el losartán, que es un antihipertensivo. Dentro de las contraindicaciones para colocar un implante subdérmico, tenemos que son categoría 3, la genitorragia sin diagnóstico, el cáncer de mama actual, igual desde los últimos 5 años también, cualquier tipo de hepatopatía, el hepatocarcinoma, el hepatoadenoma hepático, la cirrosis severa descompensada, y si actualmente la paciente tiene un antecedente de cefalea o antecedente coronaria, al principio categoría 2, pero con el tiempo se vuelve categoría 3. La FCRH recomienda la extensión del uso del levonorgestrel en esta época de pandemia. En 20 de marzo de este año, del 2020, nos advierte sobre la posibilidad muy baja durante el año de uso prolongado. O sea que el implante subdérmico se puede usar hasta 4 años para el implante y de 6 años para el SIU de 52 miligramos. Debido a la situación de COVID, el reemplazo se puede posponer hasta 1 año de la fecha de vencimiento, evitando el riesgo necesario de interacción entre la paciente y el médico. Lo más importante para garantizar la adherencia es el asesoramiento personalizado, que ya lo dijeron varias veces, la implementación de estrategias para mejorar la adherencia, así como el uso correcto, consistente, la continuidad y el cumplimiento de estos mismos. La entrega gratuita y accesible también son fundamentales, y también tener en cuenta por parte de los médicos el costo-beneficio que esto implica para la salud pública, así también como mejorar los métodos, conocimiento de métodos anticonceptivos de los mismos. Los métodos anticonceptivos de larga duración en el Hospital Materno Infantil tenemos, si bien en el año 2014 Nación amplía su canasta básica y agrega los implantes subdérmicos, se viene colocando en el 2015 y 2016. En el 2017 se informatiza, se tiene más insumos, y se está viendo que, por ejemplo, teníamos 567 implantes subdérmicos colocados. En el año 2018, 396, 2019, 412, y en lo que va del 2020, 345 implantes subdérmicos colocados. De un total de 8.549 partos que tenemos en la provincia, en el año 2018, que es lo que tenemos datos, el 15% correspondía a 1.565, cosa que disminuyó en el año 2019, con 1.215 embarazos adolescentes. La disminución de 8.549 a 7.000 partos da una muestra de que estamos por el buen camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante y efectiva tu presentación. Bueno, yo quiero abrir un poco la charla, ya que creo que también una de las palabras
que podemos utilizar en estos tiempos es el contexto. Y obviamente los contextos son diferentes en Cava, en provincia de Buenos Aires, en las provincias de todo el país, con lo cual voy a hacer algunas preguntas que nos han ido llegando, y bueno, obviamente está abierto a la participación de todos los disertantes. Una de las preguntas que he resumido, porque son muchas y algunas se repiten, tienen que ver con la tasa de expulsión del DIU posparto. ¿Qué me pueden decir en sus experiencias? La tasa de expulsión de DIU posparto está dada entre el 10 y el 15%, pero esto se ve muy relacionado con la técnica de colocación. Se ha demostrado que cuando el operador tiene mayor experiencia, disminuye muchísimo esa tasa de expulsión. Se puede bajar hasta el 8%. Hay una creencia, sobre todo en la comunidad médica, que cuando se hace el manejo del alumbramiento activo usando oxitóxicos, se va a producir la contracción del útero y lo que hace es que descienda y lo pierda el útero. Pero en realidad hay que tener bien manifiesto dos puntos fundamentales. Una, que las contracciones durante el periodo del parto son contracciones que cumplen el triple gradiente. O sea, esto significa que empiezan al final del útero, descienden intensa y se hacen más leve cuando sale. Cuando tenemos un puerperio, en el puerperio las contracciones son retráctiles y constantes, no tienen esa onda de descenso. Entonces esto favorece a que el DIU quede insertado y no exista la eliminación. En realidad, cuando nosotros tenemos una tasa de expulsión en maternidad de un 11%. Sí yo me doy cuenta que existe un poco en la falla en la técnica. Hay que afinar un poco la técnica, que parece algo sencillo, pero hay que tener los puntos anatómicos fundamentales en la mujer puerperal como para poder realizar una excelente técnica. Obviamente, costo, beneficio, efectividad, para uno de los mejores métodos anticonceptivos que existen en la cartera, porque es fácil, cómodo para la usuaria, efectivo, de larga duración, bajo costo, ¿sí? Entonces, al tener toda esa característica, el método anticonceptivo se transforma en ideal. Para mí, yo lo defiendo mucho, es el método anticonceptivo ideal. No produce infecciones. Generalmente están también relacionados con la técnica de aplicación. Es del menos del 1%. Entonces, ya lo habíamos demostrado con el cuadro del estudio que hacían en la India, donde tenemos que la accesibilidad es el 71%, o sea, 10 veces más que cualquier mujer que quiera ponerse un DIU post-evento obstétrico. Tiene todos los beneficios. Quería comentar, Miguel, la verdad, me encantó cómo mostraste la técnica. Y nosotros hace 4 años más o menos que empezamos a adherir en el Hospital Posadas, colocamos más o menos 300 DIU al año en una población de 4.000 partos, la mayoría son posparto, colocamos también poscesárea, y en realidad lo colocan mucho las obstétricas de guardia, y los colocan con la mano. Y nuestra tasa digamos, han colocado con pinza, como mostraste vos, y con la mano, y la verdad fue mucho más efectivo con la mano. Tenemos una tasa de expulsión de más o menos el 15%, y le hacemos control ecográfico al otro día, digamos, de la sala de internación, y la verdad estoy totalmente de acuerdo que las maternidades es un programa que tienen que tener desarrollado prácticamente en forma pero porque es fantástico. Pensá que ustedes colocan más o menos también 300 al año, pensamos que es uno por día, que la verdad esto genera una anticoncepción prolongada muy, muy importante. Así que me encantaron esas diapositivas que mostraste. Roberto, acá quiero hacer una aclaración. Nosotros, por ejemplo, no pedimos la ecografía al otro día de haberlo colocado. Generalmente la citamos en las 4 semanas, un poco como para no estar tan ansioso con respecto a la colocación, y un poco para también dejar descansar a la mujer en su puerperio. Por supuesto que son preferencias, pero sí le damos una muy buena consejería, qué es lo que le puede pasar, e inclusive que lo puede eliminar.
le decimos el porcentaje de eliminación y la paciente comprende perfectamente. Entonces ella, si tiene algún signo de alarma, si observa que lo elimina el DIU, se ha visto que la eliminación del DIU está muy relacionado con la técnica de colocación, con la experiencia del operador. Entonces, sí, nosotros al principio se nos caía mucho más claro, cuando empezamos y bueno, logramos eso. La verdad te agradezco. Sabes que tengo, acá hay una profesora de FASGO muy importante, sí. que es la doctora Sara Papa, que le mando un saludo también a Sara, de Mendoza, y que le quiere hacer una pregunta, acá le dirige una pregunta a Nacho Pérez Tomazone, que dice, ¿cómo, a ver, que explicaras un poco mejor el tema con una infección, digamos, una EPI, post-DIU, ¿por qué lo dejás el DIU? Primero se hace el tratamiento. ¿Cómo estás? Primero para saludarla desde acá, desde Buenos Aires hacia Mendoza, y gracias por estar presente y escuchándonos. O sea, en el sentido de que antes, o sea, sí, hubo muchas teorías idas y vueltas con todo el tema de los DIU y la infección en la enfermedad pública inflamatoria, si primero se había que retirarlo en el momento agudo, no, bueno. La realidad es que lo que se ve es que dándole antibiótico terapia y enfriando el cuadro, la gran mayoría de las veces no es necesario el retiro, o sea, del dispositivo intrauterino. O sea, simplemente con el tratamiento antibiótico adecuado, o sea, en ese sentido ya podemos lograr mantener ese dispositivo intrauterino y no tener que retirar. Muy bien. Bueno, Lo que quiero aclarar también 2 segunditos, que como hablaron que todo en el tema ahora de COVID y que hablaron muy bien que los plazos y los tiempos se podían postergar un poquitito más, es verdad que el DIU de cobre se puede mantener un año más, el implante subdérmico de 3 a 4 años también, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos se puede mantener un año más hasta 6 años, pero el de 13,5 no. Al cabo de 3 años, si cumplimos los 3 años, le tenemos que ofrecer un método de barrera o un método anticonceptivo que tenga gestágenos también asociados. Pero no se prolonga en el tiempo, o sea, la eficacia ya después como anticonceptivo, al cabo de los 3 años, o sea, ahí ya tenemos que sumarle otro método y no como el resto de los métodos de larga duración, que quizás los podemos estar postergando por un año más. Gracias, Nacho. Una pregunta que quedó acá para Gonzalo, el tema post-aborto. ¿Colocás el DIU inmediato? Hubo algunas preguntas así, ¿lo colocás inmediato? ¿Certificás que no queden restos? El tema infección, ¿cómo manejas eso, Gonzalo? Bien. Sí, el DIU se coloca en el momento en que se realiza la evacuación del útero. En internación, cuando la usuaria necesita realizar la evacuación a través de la aspiración uterina, prácticamente no realizamos legrados uterinos instrumentales, sino que realizamos aspiración manual endouterina con cánulas de plástico. Luego de la evacuación, sin requerir ningún otro procedimiento más que cerciorarnos de los signos de seguridad de evacuación uterina que están descritos por la técnica, sin necesitar utilizar una cureta de SIMS ni absolutamente nada. Una vez que se cerciora la evacuación completa, confiando en el método, es un proceso muy difícil. Aprender la técnica, no es que sea difícil la técnica, es difícil terminar confiando en el proceso y en la técnica, y se coloca inmediatamente luego de completar la evacuación. La tasa de descenso es bajísima, la satisfacción de llevarse el método luego de realizar el procedimiento es también alta y es muy seguro. Obvio, y asumo, como habíamos hablado hoy, dentro de todo lo que sean los dispositivos intrauterinos, estamos hablando de un aborto no infectado en el cual ya cumplimos con el tratamiento, por medio de una MEU o como haya sido, o sea, esa evacuación uterina en el sentido, pero no es que se hace la colocación del dispositivo intrauterino si fuera el caso de un aborto infectado que haya requerido algún tratamiento antibiótico endovenoso durante un periodo de tiempo. Tengo una pregunta, perdón, Gonzalo, para Belén. Con respecto al control del DIU posparto, ¿ecografía siempre sí o sí y cuándo? Nosotros hacemos la ecografía antes del alta de la paciente y después el control al mes, de la cita al mes. Vale aclarar que igual que la baja de herencia que tienen las pacientes a regresar al control de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, es
también baja la adherencia, regresará al mes. Y es importante entregarle a la paciente una serie de pautas de alarma, y dentro de ellas, aunque parezca algo muy simple, que a veces los hilos pueden asomar a través de la vulva y que no retiren y se saquen el DIU, porque a veces los hilos quedan fuera y pueden tirarlos. Entonces al mes nosotros lo que hacemos es el recorte de los hilos si es que es necesario. Y el control ecográfico nuevamente, y ahí es cuando se evalúa la tasa de descenso. Perfecto. Como bien dijo Miguel, la tasa de descenso va descendiendo, valga la redundancia, a medida que los profesionales van adquiriendo experticia en la colocación, que puede ser, las tasas de descenso se han visto que son igual tanto con la técnica manual que con la técnica con pinza, ya sea de Kelly u otra. Perfecto. Tengo una pregunta para Daniel respecto a los implantes subdérmicos. ¿Cómo manejan el aumento de peso de las adolescentes? Generalmente se ha visto que solamente el 30% de los adolescentes aumentó 7 kilos aproximadamente. No hemos visto manifestado, salvo 1 o 2 casos, el aumento de peso. Generalmente con el solo caso que hemos tenido del aumento de peso de más de 7 kilos, lo retiramos. Porque la paciente estaba centrada que era por el implante y bueno, no había forma de hacer el cambio de opinión. Y eso que le dimos consejería y todo. Sí, ¿puedo opinar, Marcelo, un segundito en cuanto al aumento de peso? Generalmente se ha visto que en el implante subdérmico siempre hay que tener en cuenta el índice de masa corporal de la paciente, de la usuaria, y está muy asociado a una prolongación de la insulina, o sea que si por ahí si existe algún riesgo de insulinoresistencia, esto hace que altere el metabolismo y se produzca el aumento de peso. Por otro lado, las pacientes que vinieron al hospital y que nosotros le pusimos el implante subdérmico y generalmente manifiestan el aumento de peso, le solicitamos un estudio de control y nos llevamos una sorpresa. Veíamos un alto porcentaje de la alteración en cuanto a la hormona tiroidea, pero no por el implante subdérmico, sino porque ya venía de base con una alteración, digamos, en su hormona tiroidea. Eso es para tenerlo bien en cuenta también, porque muchas veces crea un mito en los adolescentes, sobre todo, pensando de que va a aumentar de peso. Se lo puede manejar en la consejería, sobre todo en los cambios de los patrones de sangrado, que cuando uno habla con la mujer y se le explica perfectamente bien, sobrellevan muy bien el método anticonceptivo. Simplemente era para agregar un poquitito la experiencia nuestra en lo que sería maternidad. Claro. Y una de las preguntas, casualmente, de Viviana Pantano es ¿cómo manejamos las alteraciones del ciclo durante el uso del implante? A la mesa. Como había puesto en la diapositiva, generalmente nosotros generalmente el 60% lo resolvemos con métodos anticonceptivos, 2 o 3 ciclos. Podemos dar ibuprofeno, acitromicina, eritromicina. ¿Sí? Bien. Testosterona, estrógenos, ácido mefenámico, y generalmente nosotros con ácido tranexámico, 500 miligramos por cada 12 horas por 5 días, generalmente resolvemos la mayoría de los sangrados. Bueno, creo que afirmando acá un concepto, Nacho, creo que esta es para vos. Lucy Guzmán dice, buenas noches. Aquí el seguro solo cubre el implante subdérmico del levonorgestrel. ¿Es seguro ponerlo post-evento obstétrico o esperar hasta las 6 semanas? Habría que reafirmar ahí un concepto, ¿no? Ahí me estaba poniendo el audio de nuevo. O sea, de poner el implante... ¿Es seguro ponerlo post-evento obstétrico o esperar las 6 semanas? Pregunta Lucy Guzmán. No, sí, seguro. ¿Seguro? Es seguro ponerlo post-evento obstétrico. De hecho, la indicación es que se ponga post-evento obstétrico. Perfecto. La estrategia AIPE usa 2 métodos anticonceptivos. Uno sería el DIU postparto y el otro sería el implante subdérmico. Se lo puede poner tranquilamente post-evento obstétrico. Bien, una pregunta más acerca de los implantes. Dice Verónica Rejala. ¿Sería indicación en pacientes mayores de 40 años? ¿O hipertensas y o diabéticas u obesas?
Nosotros no tenemos experiencia en ese caso, porque visto que somos una maternidad, generalmente los implantes subdérmicos están dentro del proyecto ENIA, que ocupa desde 15 a 19 años, pero generalmente nosotros no tenemos experiencia para decirle lo que recabamos información sobre eso. Bien. Había quedado también una pregunta de hoy, que si la podés sintetizar en 10 segundos, no sé, Gonzalo, acerca de cómo es la técnica de vasectomía, en su complejidad o no. Ok, de manera sintética, se llama vasectomía sin bisturí, procedimiento ambulatorio, se realiza una simple antisepsia y se utiliza todo material estéril. Es sin bisturí porque se utiliza una técnica, una pinza, que se llama pinza de Lee, que tiene muy agudizada sus extremos, es muy finito y se realiza una anestesia local con lidocaína, que puede ser en un principio sobre el escroto y luego en profundidad hasta identificando primero los conductos deferentes. Se realiza la anestesia local y bien alrededor de los conductos deferentes también, y se hace una apertura del escroto con la pinza, como una pequeña divulsión. Y luego se empiezan a tomar los conductos deferentes y se hace una ligadura doble, puede ser con sutura reabsorbible o no, y simplemente se seccionan los dos conductos. Puede ser con una sola apertura o se pueden hacer dos aperturas sobre el escroto. No son incisiones, sino que son aperturas y que son aproximadamente de entre medio centímetro a 1 centímetro como mucho. No se realiza sutura luego del escroto y se cierra por la propia contracción del músculo escrotal. Es muy sencilla, lleva un gran aprendizaje de la técnica, la praxia, y nuestro urólogo lo hace de manera excelente. Y en México, por ejemplo, cuando vinieron a dar la capacitación, realizaban las vasectomías médicos generalistas en los centros de vasectomía. La estrategia de promoción es la clave del éxito en el acceso a la vasectomía. Perfecto. Bueno, gente, faltando 11 minutos para las 9 de la noche, yo creo que hemos tocado muchos de los tópicos del AIPE. Nos han quedado cosas afuera, obviamente, es muy difícil atomizar todo. Por mi parte, muy satisfecho porque le hemos dado, digamos, poder presentarlo ante por lo menos más de 400 personas hoy en vivo. Ustedes saben que esto se replica luego en muchas oportunidades, mucha gente nos va a seguir viendo otros días, así que espero que podamos seguir trabajando en esto y que nos encontremos dentro de algunos meses, ya por ahí de forma presencial, si Dios quiere, para poder seguir discutiendo de estos temas. Así que por mi parte le doy la palabra a Roberto para el cierre. Gracias. Agradecer, bueno, increíble lo que han presentado, todos experiencias desde maternidad, desde servicios de obstetricia, hablando de un tema eminentemente ginecológico, vemos cómo esto atraviesa permanentemente la salud de la mujer, y bueno, con incursiones inclusive como la vasectomía, que ha generado una interesante pregunta en todo el auditorio con respecto a que habrá que incorporar en las maternidades, dentro de los derechos, incorporar urólogos, ¿no?, para esto. Y bueno, quedó también un tema del ILE, pero hoy no lo vamos a tocar, que también maternidades que garantizan eso. Y bueno, les agradezco a todos en nombre del comité. Y Patricia, te dejo para que hagas el cierre final. Gracias, Roberto. La verdad que lo que estoy viendo es que, siguiendo el espíritu federal de FASGO, ha participado todo el país, de norte a sur, este a oeste, y nuestra presentación ha sido también muy federal. Tenemos provincia de Buenos Aires, tenemos Capital Federal, tenemos Jujuy, tenemos Tucumán. A todos ustedes mis felicitaciones por las exposiciones,
les transmito las felicitaciones del público, y lo que más resaltan en general, lo que estoy viendo en los comentarios, es lo bueno que ha sido transmitir no solo las experiencias de ustedes, sino las distintas realidades de sus lugares de trabajo, qué es lo que hacen, qué es lo que comparten, qué es lo que aconsejan. Así que bueno, realmente muy fructífera esta charla, derribaron muchos mitos, aprendimos mucho, y bueno, nos encontraremos la próxima. Un abrazo a todos, un saludo a toda la audiencia, y hasta la semana que viene, que seguiremos con obstetricia también. Hasta luego. Buenas noches. Luego, gracias. Chao, buenas noches. Bueno.